alumnos, vamos a comenzar la clase de la unidad número 1 de género dramático, ¿ya? Lo primero que les voy a pedir es que anoten esto en su cuaderno, ¿ya? Para que la clase sea coordinada, yo subí un PPT, un PowerPoint de la unidad 1, que es género dramático. Ojalá que cuando vean esta clase lo sigan, porque es todo lo que sale en el PPT, ¿ya? Escriban esto, por favor. Son las personas gramaticales, porque siempre los jóvenes se olvidan de esto, ¿ya? Otra cosa más, en la plataforma yo subí las funciones del lenguaje, que es un repaso, porque eso lo pasan en séptimo y octavo básico, y es importante para esta unidad, ¿ya? Vamos a comenzar la clase. El objetivo de la clase, como lo van a ver en el PowerPoint, el objetivo es analizar e interpretar textos dramáticos considerando sus principales elementos. Yo hago 3 preguntas en ese PowerPoint o PPT. Si has leído algún texto dramático, ¿ya? Tal vez no, pero por ejemplo, Edipo Rey, que es el libro que deben leer para el 28 de abril, es una obra dramática. Romeo y Julieta también es una obra dramática. Están escritas en diálogo, por eso son distintas al género narrativo, que son novelas, o al género lírico, que es poesía. La segunda pregunta, ¿qué diferencias tienen con los tipos de textos de otras unidades pasadas? Lo que les acabo de decir, están escritas en diálogos, ¿ya? No están escritas en prosa, en estrofas, en novelas. Y la tercera pregunta, ¿cuáles creen que serán los principales elementos de este tipo de textos? Esta pregunta ustedes las debían de contestar, pero como no hay retroalimentación, se supone que esta clase iba a ser en vivo y yo la estoy grabando, así que no se las puedo responder porque más adelante veremos los elementos. Bien, como una definición específica de lo que es el género dramático, es el tipo de texto que representa algún episodio, conflicto de los seres humanos, ¿ya? Es decir, siempre hay un conflicto, ¿ya? Siempre hay un conflicto, que en este caso se le llama nudo, ¿ya? Conflicto o clímax. Todo esto ocurre por medio de un diálogo, de los diálogos de los personajes, ¿ya? Como lo dije anteriormente. Ahora pasaremos a obra dramática y obra teatral. Yo les dije, si lo recuerdan, en las clases anteriores, que existe una diferencia entre obra dramática y obra teatral. La obra dramática o texto dramático es el que escribe el dramaturgo autor, ¿ya? Y la obra teatral está a cargo del director, es la que se representa en el teatro. Y la obra dramática o texto dramático es el que ustedes van a leer en Edipo Rey, ¿ya? Son dos cosas muy distintas, ¿ya? No lo olviden, obra dramática y obra teatral. Las características del género dramático. Primero, la obra no está narrada directamente por el dramaturgo, ¿ya? Como en las novelas, por ejemplo, que está narrada en primera, segunda, tercera persona. Por eso me di el trabajo de anotar esto, ¿ya? En un segundo, esto es complicado.
mojar acá mejor. Ya. Ya. La obra dramática es creada para ser representada o interpretada por actores frente a un público. Ese es su principal objetivo. El dramaturgo principalmente le escribe para que la obra sea representada en un escenario. Si no, no tiene su finalidad y fracasa. Como tercera característica, la acción, todas las acciones que se ven en la obra dramática son determinadas por el diálogo, ¿ya? A través de este diálogo se establece el conflicto, el nudo o clímax. Además, se reconocen las características de cada personaje, ¿ya? Dejando atrás las características generales de la obra dramática y la obra teatral, pasaremos de lleno a los elementos del género dramático. 1. Objetivo. 2. Función. 3. Estructura. 4. Personajes. 5. Espacio y tiempo. Y 6. Lenguaje. Es el diálogo, monólogo y aparte. 1. El objetivo de la obra dramática. Como lo dije muchas veces anteriormente, el objetivo principal de la obra dramática u obra o texto dramático, que es el escrito, es ser representado en un escenario por actores, ¿ya? O personajes. Además, el género dramático tiene un fenómeno artístico que no lo tienen otros géneros, otros géneros como el género narrativo, que son las novelas, el género informativo, que son las noticias, el periodismo, el género lírico, que es la poesía. El género dramático es un fenómeno artístico que traspasa todo eso, ya que, a diferencia de otros, el género dramático incluye además formas de expresión como corporales, el cuerpo. El cuerpo es muy importante, los gestos, la plástica, los cambios de forma. Además, también incluye la música, el sonido, iluminación, escenografía, vestuario, maquillaje. Todo lo anterior contribuye a que una obra teatral sea representada en un escenario. Bien, pasaremos al número 2, que es la función de la obra dramática. La voz del dramaturgo o autor aquí se pierde, ¿ya? Desaparece. Y en su lugar la toman los personajes. Como lo vuelvo a reiterar, son diálogos, ¿ya? Que realizan los actores o personajes. Además, en este género resalta la segunda persona gramatical, que pueden verlo acá, que es el tú o el ustedes, ¿ya? Por eso lo escribí, estaba preparada. Y también está la función apelativa o conativa del lenguaje, que eso lo dieron en séptimo u octavo básico, sino en los 2 años. Por eso lo subí a la plataforma, ¿ya? Son 6 funciones del lenguaje, ¿ya? Yo no les voy a explicar de qué se trata. Ustedes lo bajan, lo leen y lo van a entender, porque en la evaluación yo lo voy a preguntar. El elemento número 3, estructura. Está el acto, la escena y el cuadro. El acto. El acto es la unidad mayor de más duración
e importancia en la que se divide la obra. Generalmente, en el desarrollo de un acto participan todos los personajes, no solo los personajes principales, también los personajes secundarios. Y se diferencia por el cierre del telón. Cuando se cierra el telón, termina un acto y comienza otro. Por ejemplo, en la evaluación, yo les puedo preguntar ¿cuál es la subdivisión donde se cierra el telón? Yo les voy a dar una alternativa y ustedes me van a decir, es el acto. ¿Ok? Bien. La escena. Esta es la acción dramática donde está marcada cuando entra o sale un personaje. Al salir o entrar un personaje, se marca una escena. Es lo mismo que el telón, pero acá entra o sale un personaje y se cambia de escena. El cuadro. El cuadro es la ambientación física de la acción dramática, ¿ya? Dada por la escenografía. Aquí es muy importante la escenografía. Porque, por ejemplo, cada vez que cambia el espacio físico, cambia el cuadro. Como por ejemplo, comienza un día soleado, ¿ya? Y de repente dice, viene la noche. Se cambia el cuadro y aparece la noche. Ahí es cuando se cambian los cuadros. Eso tiene que ver mucho con la escenografía. Esa es la estructura, son las tres cosas. El acto, la escena y el cuadro. El cuadro. ¿Ok? Sigamos. Esto es lo bueno de ser grabado, porque así ustedes pueden retroceder, si voy muy rápido, y así me escuchan de nuevo. Instancias dramáticas. La obra dramática se desarrolla en acciones manifestadas a través de diálogos, de las fuerzas en pugna. La palabra pugna significa batalla, lucha, conflicto. Casi siempre en las obras dramáticas existen dos fuerzas que luchan. En el caso de Romeo y Julieta estaba la familia de Romeo y la familia de Julieta, ¿ya? En Edipo Rey no les voy a decir cuáles son, porque si no le estaría dando muchas pistas. Prefiero que lo lean. Como les dije, primero comienza la presentación, el nudo, conflicto o clímax y luego el desenlace. En el esquema, o sea, en el PowerPoint, PPT, que se supone que bajaron de la plataforma, sale muy bien el esquema representado. Luego, siguiendo con el punto 3, el conflicto dramático. Este es un cuadro que ustedes tienen que seguirlo muy bien. Está la estructura, como dice el punto 3. El texto y el lector. En la estructura, la presentación y situación inicial. En el texto, la presentación y situación inicial se dan a conocer las fuerzas que se enfrentarán. O sea, las dos fuerzas que estarán en pugna en la obra dramática. La número 2, desarrollo. Situación intermedia del texto. Las fuerzas luchan hasta alcanzar el momento de mayor tensión, clímax. Aquí les puedo dar una pista. En Edipo, Rey, Creonte y Edipo son las dos fuerzas que se pugnan entre sí. Y número 3, en el texto se produce la desaparición o derrota de una de las fuerzas. Aquí sí que no les puedo contar el final del libro.
Y el lector, que son ustedes, en la presentación distinguen entre protagonista y antagonista. Yo creo que todos saben lo que es protagonista. Protagonista y el antagonista es todo lo contrario al protagonista. ¿Ya? Allí ustedes, como lectores, ya en la presentación descubren quiénes son los protagonistas y antagonistas. En el desarrollo identifican momentos de tensión y de extensión del conflicto. Aquí les puedo dar una pista. En Edipo, cuando descubre que se casa con su madre y tiene hijos con su madre, ese es el momento de mayor clímax, ¿ya? Y el lector, en la última parte del desenlace, reconoce la solución que se da al conflicto, la que puede ser explícita por el dramaturgo o autor. Explícita quiere decir que es literal, ¿ya?, que lo dice, o puede ser abierta a la imaginación, implícita, es decir, que queda a conciencia de cada uno, ¿ya? Sigamos. La número 4, personajes. Los personajes son 4 ítems por importancia. Los personajes principales, que son el protagonista y el antagonista, que ya sabemos quiénes son. Luego, los personajes colectivos, que es el pueblo, los súbditos, ciudadanos, son en realidad como los extras en las películas. En Edipo, el pueblo o los súbditos, la ciudad de Tebas se llama, una ciudad de Grecia. Ese es el pueblo o los súbditos del rey. Y luego viene el ítem de evolución. Están los personajes estáticos, que son los personajes que no cambian. Por ejemplo, si un personaje en el comienzo de la obra es cobarde, ¿ya?, y sigue siendo cobarde hasta el final de la obra, es un personaje estático. Pero si el personaje es un personaje cobarde al comienzo de la obra y cambia, evoluciona a lo largo de la obra y es valiente al final, es un personaje dinámico, ¿ya? Luego vienen los personajes alegóricos y simbólicos, o simbólicos entre paréntesis. Sale el mundo, la muerte, la primavera, que son personajes que representan, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que hay veces que un actor, un personaje se disfraza de la muerte, ¿ya? Y ese es un personaje alegórico. Hay un personaje que se disfraza del mundo para representar, no sé, alguna cosa que quiera decir la obra, o hay personajes, una actriz que se disfraza de como la primavera con muchas flores, casi siempre son obras de amor, ¿ya? Esos son los personajes alegóricos y simbólicos. Ahora pasamos al elemento número 5, que es el espacio y tiempo. El espacio. Existen 3 espacios. El espacio físico, que es el lugar geográfico. Como les dije antes, uso el ejemplo de Edipo Rey, porque se supone que es el que están leyendo, ¿ya? Yo no sé si han leído otra obra antes, dramática. El lugar físico de Edipo Rey es Tebas, en Grecia, ¿ya? Luego viene el lugar psicológico, que es la atmósfera emocional, es el ambiente que se vive en la obra, o también lo emocional del entorno o contexto. Aquí, más fácil explicarlo,
el espacio psicológico, Edipo, cuando, a ver, les voy a contar otra parte del libro, cuando derrota a la Esfinge, que es un monstruo que no deja vivir a los ciudadanos de Tebas, y al que derrote esa Esfinge, se le promete ser rey de Tebas y casarse con Yocasta, ¿ya? Y ese es el momento, el espacio psicológico de máximo esplendor para Edipo, ¿ya? Porque él llega a ser rey de Tebas, se casa, tiene todo un pueblo a sus pies, pero a la vez llegó un momento en que todo cae en desgracia, psicológicamente, ya que en un momento él se da cuenta que se casa con su madre y tiene hijos con su madre. Entonces, psicológicamente, la atmósfera es terrible, ¿ya? Y el tercer espacio es el social, que es el entorno cultural, social, educacional, etc. Aquí podemos irnos a unas obras más modernas. Si la obra está ambientada en un entorno cultural alto me refiero a situaciones pudientes, o si socialmente es de élite, élite quiere decir que es selecta, es un ambiente selecto y minoritario, o económicamente alto, que tienen dinero, eso es el espacio social. Y también tiene que ver con el tema educacional, si tienen estudios o son ignorantes, por decirlo de alguna forma no tan brusca, ¿ya? Ahora veremos el tiempo, porque era espacio y tiempo, en el elemento 5. Tiempo. El tiempo aludido. El tiempo aludido, tiempo total en que se lleva a cabo el conflicto. Ejemplo, si una obra, por ejemplo, una señora pasa peleando con su marido, ¿ya? Por años, no se van a mostrar los años, se muestran solamente los conflictos que ellos tienen. Ese es el tiempo aludido, ¿ya? Los conflictos que ellos tienen. Y el tiempo dramático, que es el tiempo ficticio que ocupa un director para que transcurre desde que comienza la obra hasta que termina al leerlo o verla representado, ya que ninguna obra va a durar un día, las obras duran 2 horas, ¿ya? En un acto, por ejemplo, el protagonista puede comenzar siendo un niño y en el segundo acto puede ser ya un hombre de 40 años, ¿ya? Ese es el tiempo dramático. Ahora pasamos a la anacronía. Pongan atención porque aquí es medio complicado. La anacronía son los acontecimientos de una historia que pueden ser ordenados en forma cronológica, siguiendo la línea temporal. Otra forma de presentar los hechos es a través de la anacronía, la cual no sigue una secuencia temporal, ¿ya? Esto quiere decir que la anacronía puede saltar del pasado, el presente y el futuro, ¿ya? Eso se ve hasta en las películas, ¿ya? Puede irse al pasado, puede regresar al presente, puede irse al futuro, ¿ok? El tiempo real, como sale en el esquema, es el tiempo en el que dura la obra, que casi siempre son 2 horas, 1 hora y media, 2 horas y media. Y luego la analepsis, que es una figura literaria también, que pertenece al género lírico, consiste
en alterar una secuencia narrativa, cambiando el momento presente a una visión retrospectiva o del pasado. Se presenta de forma repentina, también se le utiliza en el cine y es llamada flashback, ¿ya? También está en el esquema. El flashback estuvo muy de moda, que a veces estaba en el presente en las películas y de un momento a otro pasaban al pasado. El analepsis y el flashback es lo mismo, ¿ya? Pero recuerden, la analepsis también es una figura retórica que entra en las figuras literarias de lírica. La prolepsis. Voy a tomar un poquito de agua, dame un segundo. Ya, la prolepsis. Este es un recurso narrativo que le permite al lector interrumpir la línea temporal y trasladarse al futuro, conocer cosas del futuro. También ocurre en las películas, ¿ya? Esta es la prolepsis. Da a conocer hechos que ocurren en el futuro. A veces las películas comienzan con el final, ¿ya? Eso es prolepsis. Y el flashback es lo mismo que analepsis, ¿ya? Que en retrospectiva cuentan lo que ocurre de repente en momentos del pasado, ¿ya? Reconto, es decir, el reconto o juxtaposición es una extensa retrospectiva al pasado, que pasando el tiempo va progresando lentamente de forma lineal hasta llegar al momento inicial del recuerdo, el punto de partida de la historia. Chicos, esto es muy distinto al flashback y la analepsis. ¿Por qué? Porque el raconto llega hasta el comienzo de la historia. No va a momentos de recuerdo. No sé si me entienden. El raconto llega al inicio de donde todo comenzó. No es el flashback ni la analepsis, que son solo momentos, solo recuerdos, ¿ya? Ese es el raconto. Y el flash forward, yo soy profesora de lenguaje, no soy profesora de inglés, entonces no, es prolepsis. Lo mismo que dijimos anteriormente, que es una figura retórica. Se repiten mucho estos temas en el teatro y en las películas. Es la alteración de la secuencia temporal de la historia, trasladando la acción al futuro. Se manifiesta en una idea repentina y rápida. El futuro es un personaje en una historia. O sea, el futuro pasa a ser un personaje. O sea, tú quieres saber lo que va a pasar en el futuro, porque ya te lo están dando de a poco. Y por último, la premonición, anuncio de un hecho futuro a partir de la interpretación de ciertos indicios o señales o por simple intención. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en Edipo Rey con el oráculo. ¿Ok? El oráculo a Edipo le cuenta lo que le va a ocurrir en el futuro.
Y nos queda la última, el sexto elemento, que es el lenguaje dramático. Parlamentos, diálogos, monólogos, acotaciones, aparte. El diálogo, chicos, sigan en el PPT, en el PowerPoint que tienen al lado. El diálogo es la intervención de cada personaje. Mediante el diálogo se debe analizar el conflicto dramático y el carácter y actitud de los personajes. Es decir, a través del diálogo nosotros conocemos de manera psicológica, física y a los personajes. Porque no tenemos narrador, es la única forma como podemos conocer a los personajes, ¿ya? Y es la forma en que se comunican. El monólogo es una reflexión en voz alta realizada por un solo personaje para dar a conocer al público lo que piensa y siente. En esta parte, un actor, un personaje, se para frente al escenario y cuenta sus emociones, interviene con un monólogo escrito por él o escrito por otro autor y lee sus emociones y sus sentimientos, ¿ya? Las acotaciones. Yo creo que todos conocen las acotaciones. Son, no sé si han visto cuando se escriben el nombre del personaje, 2 puntos, lo que dice, y entre paréntesis abajo, por ejemplo, Julieta espera a Romeo y se arregla el cabello. ¿Me entiendes? Eso sale entre paréntesis. También, la iluminación. Por ejemplo, dice, y se ilumina, entre paréntesis, y se ilumina la noche. ¿Ya? Esto lo hace el dramaturgo para que el director haga fielmente lo que él quería representar en el escenario. ¿Ya? Esas son las acotaciones, las que van entre paréntesis. Es lo que tiene que hacer el actor o personaje, ya que no hay narrador. Y el aparte se trata de una intervención breve realizada por un personaje que no es escuchada por el resto de los personajes, pero sí por el público. A ver, por ejemplo, pongamos que hay una fiesta en un escenario. Se está casando una novia, está el novio y están todos bebiendo, bailando y más allá se corre un actor y le comunica al público, por ejemplo, que viene a caballo o viene llegando un importante guerrero o un rey. Entonces la audiencia ya sabe quién es el que va a entrar en el escenario. O por ejemplo, hay una pareja de 2 mujeres que están cuchuchando, así, que están cagüiñando, como se dice entre comillas, y aparte sale el personaje, el actor, la actriz, y dice, no, ellas están hablando de tal cosa, de tal mujer o tal hombre, para que el público siempre sepa lo que está ocurriendo. Bien, chicos, ojalá que les haya quedado claro. Cualquier duda, consulta, me lo hacen saber a mi correo. No olviden enviar la guía, el PPT de la guía está, el PowerPoint de la guía está en la plataforma. Esa guía es evaluada, la espero como primera evaluación. Les di el lunes 23, creo, y martes 24, hasta las 12 de la noche, a mi correo. La prueba la corrí de la primera unidad, porque me dijeron que tenía muchas evaluaciones. La corrí para el 8, creo, de abril. ¿Y qué más? Y la prueba del libro, que también la corrí para el 28 de abril. ¿Ya? La corrí 2 semanas. El libro es muy corto, muy fácil de entender y es una tragedia. ¿Ya?
Saludos, un beso y cuídense, no salgan a la calle, no salgan a fiestas y quédense en su casa. Un beso. Ahora voy a apagar la grabación.